En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Es para mí un privilegio continuar hablando sobre este tema de la encarnación de Jesucristo nuestro Señor. Cuando hablamos de este magno acontecimiento de que Dios nos visitó a nosotros los seres humanos para darnos consolación y para traer consigo el Señor la salvación, y para venir y tomar forma humana para identificarse con nosotros, la raza caída, y llevar nuestros pecados en la cruz cuando Él se ofreció a sí mismo para expiar nuestros pecados. El nacimiento de Jesús se recuerda constantemente todos los años, al final del año, en el mes de diciembre. Y es un acontecimiento que se celebra a un nivel universal, es decir, en todo el mundo. También nosotros, los cristianos, sabemos de que las gentes no saben lo que están celebrando. Se habla de todo menos de Jesucristo en los ámbitos del mundo secular, con los habitantes de la tierra que no son cristianos. Aprovechan ellos estos días para sus propias cosas, para gozar de unas vacaciones, para también gozar en muchas oportunidades del pecado. Pero el acontecimiento en sí se celebra, aunque la fecha no es exacta, pero ciertamente que Dios nos visitó en la persona de Jesucristo, su Hijo amado. Y la Biblia nos da suficiente testimonio de cómo fue la venida de Jesucristo, su nacimiento, de cómo los ángeles participaron en este acontecimiento, hablando a muchas personas sobre el magno acto de redención de Dios al visitarnos a nosotros. Quiero leer un pasaje muy conocido que se lee en esta ocasión, que se encuentra en Lucas capítulo 1. Donde se dice que al sexto mes el ángel Gabriel, que es uno de los ángeles príncipes, es uno de los ángeles que ha traído los mensajes más importantes de Dios a los seres humanos. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba ¿qué clase de salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Y cómo será esto?
pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y entonces el ángel se fue de su presencia. Ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, siendo Dios eterno y siendo Dios o constituido este Dios en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y compartiendo la misma esencia, naturaleza y atributos. Estas 3 personas en la eternidad pasada establecieron entre sí una especie como de pacto, un acuerdo donde deliberaron y establecieron un plan para redimir a la raza humana de su pecado. Y desde antes de la fundación del mundo, este plan fue elaborado y ejecutado en el tiempo, de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso es que un ángel en el determinado tiempo establecido por Dios visitó a una virgen llamada María y le habló de todo lo que había sido profetizado por los profetas y por las Sagradas Escrituras aún antes de la existencia de los profetas, cuando Adán y Eva pecaron y Dios habló a Satanás, ya les habló de que la simiente de una mujer iba a tener conflicto con la simiente de Satanás y que esa simiente de mujer vencería a Satanás, hablando de que ciertamente esta simiente de la mujer daría un golpe mortal en la cabeza de la serpiente y ésta le mordería el calcañar. A esto los teólogos, los exégetas bíblicos y los que estudian las Sagradas Escrituras, amados hermanos y amigos, le llaman el protoevangelio. Fue la primera vez que se anuncia de que ciertamente Dios iba a enviar a alguien para salvar al pueblo y vencer a Satanás. Entonces, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió un ángel para visitar a esta Virgen María. Este es un pasaje conocido todos los años. Para estas fechas, para estos días, se predica el Evangelio y la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no solamente este pasaje, sino que hay una multitud de pasajes que explican las profecías concernientes a la visitación de Dios en la persona de Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad o de la divinidad. La venida de Jesucristo, amados hermanos, revela la necesidad de un Salvador. Por eso es que constantemente los ángeles que se encargaron de anunciar este acontecimiento de la encarnación de Jesucristo hablan de que su nombre sería llamado Jesús, que quiere decir Dios salva, que Él venía a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces esto revela una necesidad de un Salvador a causa de que el pecado entró por un hombre, Adán.
todos nosotros sabemos cómo es que el pecado entró al mundo y por el pecado también vino la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna cuando los seres humanos sean juzgados por sus obras al final, en el juicio final. Y por eso es que el ángel le dice a María que daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, porque él salvaría al pueblo de sus pecados. Y también cuando los ángeles visitan a los pastores que cuidaban y vigilaban las ovejas en la noche, cuando ya María en Belén había dado a luz a Jesús y había sido puesto en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón a causa de que muchas personas llegaron a esta pequeña ciudad, a esta aldea de Belén, para empadronarse. Entonces, esa es la razón por la cual no había ciertamente lugar para ellos. Entonces el ángel le dijo a los pastores: no temáis, porque aquí que os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí, amados hermanos, nuevamente se habla de que la encarnación de Jesucristo tiene un propósito, el de salvar a aquellos a los cuales Dios ha escogido. Ha venido el Señor y se ha encarnado tomando forma humana. Esto es un misterio que no se puede explicar, aunque a través de la historia del cristianismo, hombres con una gran inteligencia, teólogos y exégetas bíblicos han tratado de explicar este misterio. Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en forma humana, en carne. Dios fue visto de los ángeles. Dios fue predicado al mundo entero, a los gentiles. Y fue crucificado en la cruz para redimir a la raza humana, resucitó y subió al cielo. Todo esto es un plan elaborado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y fue un acontecimiento que fue establecido en un momento determinado y en el mejor momento. Por eso dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Esta expresión, nacido de mujer, habla de que ciertamente ningún hombre, en este caso específico José, que estaba comprometido con María, él no tuvo ninguna participación. Era necesario que Jesucristo naciera solamente de la mujer, para que no heredase la naturaleza pecaminosa o la tendencia de pecar que es transmitida de generación a generación por el hombre. Entonces se dieron las condiciones correctas de la venida de Cristo. En ese entonces los romanos, que era el imperio que gobernaba el mundo conocido en aquel entonces, había establecido una paz, aunque con la fuerza, pero con todo había condiciones de paz en las naciones. Segundo, había un sistema de carreteras construidos por el imperio romano, porque ellos así podían enviar sus ejércitos y llegar a cualquier lugar donde había revuelta o rebelión contra el imperio. Y los filósofos griegos y romanos y aún el mismo pueblo de Israel
tenía una expectativa muy grande, principalmente el pueblo de Israel tenía la expectativa de que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, proclamado por los profetas, que hablaba de un rey que iba a venir para gobernar juntamente con el pueblo de Israel en todo el mundo, que el reino de este rey sería universal y que él iba a venir con gran poder, con gran gloria, y que destruiría a los ejércitos de los imperios humanos. Había pues esa expectativa. Y también todo mundo hablaba de acontecimientos importantes en esa época que podían ocurrir. Y así Israel estaba esperando la venida del rey. El nacimiento de Cristo fue un acontecimiento que revelaba el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que el ángel le habla a María y le dice de que las profecías dadas por David iban a ser cumplidas, que Dios iba a levantar un rey y que Dios le iba a dar el trono de David, su padre, y que este rey sería grande, sería un rey poderoso, un rey que iba a establecer un reino en todo el mundo y que ese reino no iba a tener conclusión, sino que sería un reino eterno. Estas eran las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento, y los israelitas esperaban precisamente que esto se cumpliera. Aunque tenemos que conocer o entender que los israelitas no entendieron que este rey iba a venir en dos etapas, y que en la primera etapa, cuando nació de la Virgen María, él iba a venir en un estado de humillación, pues era necesario que este rey, antes de que estableciera un reinado universal, antes de que viniese con gran poder y gran gloria y destruyera a todos sus enemigos, era necesario que este rey viniera como un cordero que quita el pecado del mundo. Por eso Juan, cuando lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta el día de hoy, amados hermanos, el pueblo de Israel no entiende, no comprende lo que significan las profecías de Isaías 53, que habla de la humillación de Cristo y de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Entonces no entendieron, no comprendieron, y que su rey iba a venir manso y humilde, y que él iba a ofrecer su propia vida para la expiación de los pecados de todos nosotros. No entendieron de que Cristo tenía que pagar un precio para liberarnos de las consecuencias y del juicio que viene por causa del pecado. Las Sagradas Escrituras dicen que la paga del pecado es muerte, y que era necesario que este rey profetizado en el Antiguo Testamento viniese primero como aquel que está dispuesto a ofrendar su vida en un sacrificio expiatorio en la presencia misma del Señor para pagar el precio de nuestra liberación. Eso no lo entendieron, y aún el día de hoy la mayoría de los israelitas o judíos no lo entienden. Bueno, entonces es prometido este Mesías
es prometido y se le habla de que es el Cristo, el ungido, el Rey prometido desde el Antiguo Testamento. Por eso el ángel dice, será grande, será llamado Hijo de Dios, porque no viene por acción del hombre, no es nacido de hombre, sino nacido solamente de mujer. Y por eso se habla del nacimiento virginal. Por eso se habla de que Cristo viene al mundo por la acción y el poder del Espíritu Santo. Entonces este es el acontecimiento. En estas cosas los cristianos debemos de meditar, en los alcances de la encarnación de Cristo, lo que significa este acto de encarnación, de cómo Dios nos visita a todos nosotros. Es el pueblo de Dios en todas partes. Deberíamos de estar leyendo la Biblia, estudiándola, escuchando los sermones y las enseñanzas que se vierten desde los púlpitos en los templos. Nosotros debemos de meditar en estas cosas respecto a la venida y al nacimiento de Cristo y asumir la actitud de María, que dice que estaba maravillada, asombrada de todo lo que se hablaba respecto del niño y que guardaba estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Este es un tiempo de meditación y de asombro al recordar de cómo Dios nos visitó a nosotros con un propósito específico de salvarnos y de dar su vida en la cruz como un sacrificio para pagar el precio que Dios exigía, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y Cristo nos rescató, como dice Pedro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Jesús. Mañana, si así el Señor lo permite, continuaremos hablando de los alcances de la redención, del nacimiento de Cristo, cómo Dios se humanó y tomó forma humana. Lo espero mañana. Mientras tanto, amado hermano, Dios le bendiga y Dios le guarde y le proteja de todo mal. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.